A continuación, el licenciado Gerardo Fadel Curi, subdirector PYME en Banco del Bajío. Él es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Buenas. Gerardo inicia su trayectoria en el sector financiero en octubre de 1980 y en 1999 se une a las filas de Banbajío como gerente regional de crédito y coordinador de reestructuras. A partir del 2004 y hasta la fecha, recibe la responsabilidad de representar al banco en la relación institucional con Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, con especial énfasis en la implementación de programas del financiamiento para el segmento PYME. En el ámbito docente, el licenciado Fadel ha impartido clases en materia de planeación financiera con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna y el módulo de análisis financiero en el Diplomado de Finanzas en la Universidad Iberoamericana, Campus Laguna. En Banbajío ha estructurado programas de capacitación continua en análisis de crédito, matemáticas financieras, análisis e interpretación de estados financieros y reestructuras enfocadas al segmento empresarial y al segmento PYME. Y hoy nos viene a platicar sobre el crédito bancario, la mejor alternativa de financiamiento. Démosle la bienvenida, por favor, y un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El micro está activo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estos minutos en la plática que tan amablemente me invitaron mis colegas de la ABM, específicamente me refiero a Lisset Núñez y a Arturo Arenas. Bueno, sin más preámbulo, yo me voy a referir al crédito bancario en su conjunto como la mejor forma de financiamiento que puede tener una empresa. Primeramente, quiero poner en contexto que una empresa va teniendo diversas formas de poderse financiar dependiendo de la etapa en la que se encuentre en su ciclo de vida. En el arranque, y aquí en el arranque yo me referiría desde la misma preoperación, cuando la empresa nace de un plan de negocios muy bien concebido, pero está en una etapa en la que todavía no inicia su operación, todavía no tiene ingresos, la empresa ya tiene una serie de gastos, de inversiones, y la forma de financiarlo en ese momento es a través de aportaciones del dueño del negocio, préstamos personales, probablemente buscar opciones de financiamiento en lo que se conoce como capital semilla, tanto de entidades públicas como de empresas privadas. Y ahí yo lo que les recomendaría es que buscaran las mejores opciones en el Internet. Las opciones hasta ahí son limitadas. En una etapa inicial, en una etapa temprana o en desarrollo, la empresa ya tiene ingresos, pero todavía esos ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos. Es decir, la empresa tiene pérdidas. En ese momento la forma de financiamiento siguen siendo aportaciones del dueño o de los dueños si habláramos de una persona moral, igual préstamos personales, el mismo capital semilla, probablemente la plataforma del crowdfunding o fondeo colectivo. Y aquí ya se adicionan dos alternativas. Una es el crédito del proveedor que suministra los productos que la empresa vende, y la otra viene a ser algo que nosotros recomendamos mucho a todos los negocios que están emprendiendo, que están iniciando. Esto es buscar insertarse a una cadena de valor, tener a un gran comprador, una empresa que se llama empresa de primer orden o empresas tractoras. No se oye, ¿verdad? Ok. Se denomina así porque son empresas
que los bancos les tenemos calificada una línea de crédito con cargo a la cual nosotros estamos adquiriendo las cuentas por cobrar de sus proveedores, negocios pyme. No les pedimos absolutamente nada, no les pedimos ninguna información financiera, no está sujeto a desempeño en buró de crédito. El crédito ya lo evaluamos en la gran empresa compradora y con cargo a esa línea nosotros acreditamos al negocio o al proveedor. Solo tiene que acreditarnos su personalidad jurídica y la cuenta y el banco donde tendremos que abonar el dinero. Ya en la etapa de crecimiento y luego de maduración, cuando la empresa ya tiene un cierto historial recorrido en su actividad, donde sus ventas ya rebasan sus costos, ya rebasan su punto de equilibrio y ya entró en una zona de utilidad y ya la empresa va ganando un posicionamiento en ese mercado, entonces ahí ya las formas de financiamiento se van ampliando. El dinero proveniente del capital ya no necesariamente tiene que provenir de las aportaciones del dueño, sino de la reinversión de las utilidades que va obteniendo de su operación. Obviamente el crédito de... perdón, muchas gracias. Voy a dejar aquí Gracias por avisarme. Obviamente está el crédito del proveedor, siempre es necesario tenerlo y al ratito voy a profundizar un poquito en esto. Y ya entra lo que es el financiamiento con bancos. Esto sucede tanto en la etapa de crecimiento como ya en plena maduración. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los bancos entramos a financiar a un negocio cuando ya está formalmente establecido y encaminado y ya es probadamente generador de dinero? La compañera de Citibanamex hablaba hace un momento del porcentaje de mortandad de las empresas que inician, que emprenden, y por empresa entendamos una persona física con actividad empresarial o una persona moral. El porcentaje de extinción de un negocio que emprende es de un 60-65% antes de cumplir un año de vida. Nosotros, los bancos, somos entidades que prestamos dinero que provienen de la gente, como cualquiera de nosotros que estamos ahorradores en pequeña escala, en mayor escala, empresas de muy diferentes tamaños. Entonces, somos receptores de dinero y regresamos ese dinero al mercado a través de préstamos, pero tenemos que hacerlo con negocios que ya estén establecidos, porque el riesgo de crédito es diametralmente distinto en las etapas tempranas que ya en crecimiento y en maduración. Ya una vez aclarado este punto, querría darles dos razones o dos enfoques por los cuales nosotros ponemos a consideración de ustedes que el uso de la deuda con un banco es la mejor forma de financiamiento. Bueno, primeramente, el enfoque 1, porque la deuda, cuando se pide prestado, reemplaza parcialmente capital propio. El capital es un recurso limitado. Entonces, aquí querría yo decirles lo siguiente: cuando hablamos de que existe un beneficio cuando la empresa pide prestado, el negocio pide prestado, es porque se tiene una cierta percepción de que el pedir prestado le resta rentabilidad a un negocio. Y eso es parcialmente cierto, porque el negocio tiene que pagar intereses y eso baja la utilidad. Pero se confunde generalmente la expresión utilidad con rentabilidad. La utilidad es una cantidad de dinero ganada. La rentabilidad es qué ganancia tengo, qué utilidad tengo en función al capital que tengo que invertir para generar esa utilidad. Y entonces se disminuye la utilidad, pero el efecto que no se ve tan claramente es que se utiliza menos capital porque parte de él proviene de otra fuente.
Y hablando de rentabilidad del capital, voy a decir cuáles son los tres grandes componentes. No me puedo explayar mucho, ni quiero cansarlos, pero básicamente es la eficiencia de la inversión. Esto es, que la empresa venda lo más que pueda con la menor inversión en activos posible. A veces se piensa que mientras más acumulación de activos tenga una empresa, más inversión tenga, es una empresa que vale más. Eso es parcialmente cierto si la empresa fuera a venderse, porque esos activos tienen un valor de venta, pero desde el punto de vista de un negocio en marcha, es mejor tener una base de inversión más pequeña y que con esa base de inversión más pequeña la empresa pueda vender más. No es vender más o invertir menos, es la óptima combinación de ambas. Y se llama eficiencia de la inversión o también conocido como rotación de activos. El margen de utilidad, por sí solo se explica. ¿Qué porcentaje de utilidad tiene el negocio por cada peso vendido? Obviamente, si ese margen es mayor, es mucho mejor. Y el tercer punto, y es hacia donde enfoco este comentario, es el apalancamiento financiero. El apalancamiento, que es una expresión que ustedes han oído o van a oír muy frecuentemente, se refiere a el pedir prestado, endeudamiento, y se llama apalancamiento porque los bancos, para que podamos prestar dinero, necesitamos que la empresa ya tenga constituido un capital que proviene de sus aportaciones iniciales y de la reinversión de las utilidades que va obteniendo, ya tiene un capital robusto para poderlo apalancar. Esto es, para poder pedir prestado. ¿En qué nivel? Varía de muchas cosas, pero más o menos debe de ser una mezcla, uno de capital, uno de deuda. Estoy hablando de generalidades, ¿no? ¿Hasta aquí soy claro en lo que estoy comentando? Bueno, el rendimiento sobre capital en español, luego pueden ver mucha literatura financiera muy con expresiones en inglés. ROE quiere decir Return on Equity, que en español es rendimiento sobre capital, es utilidad entre capital. Y es el resultado de multiplicar estos tres indicadores: rotación o eficiencia de inversión, por margen por unidad de venta, por apalancamiento financiero expresado como la relación cuánto de ese activo y cuánto de ese activo, pensé que lo había pagado, disculpen, cuánto de ese activo proviene del capital. Para decirlo de esta manera, para dejarlo un poco más en claro, si una empresa invierte en activo X cantidad y todo proviene del capital, este indicador es igual a 1. Yo tengo 100 de activo y tengo 100 de capital. No hay apalancamiento. Si la empresa tiene 200 de activo y tiene 100 de capital, quiere decir que 100 son de capital y 100 vienen del pasivo, de la deuda. La empresa se va apalancando. Si es 3-1, quiere decir que tiene 1 de capital y 2 de deuda y va endeudándose más. El tema aquí, y es lo que voy a comentarles enseguida con un ejemplo, es que si la empresa hace un uso prudente de la deuda, no engolosinarse, pedir prestado una cantidad congruente con el tamaño de su capital, y si existe un comportamiento en la economía y en la empresa predeciblemente buenos, de todas, la deuda favorecerá la rentabilidad del capital. Miren, vamos a ver rápidamente un ejemplo de 3 empresas. En el extremo conservador, una empresa invierte 400 y todo viene del capital, no usa deuda. En el extremo negativo, una empresa muy agresivamente invierte los mismos 400, pero todo lo pide prestado. Ustedes dirán, ¿por qué le puse 399 y 1? Bueno, esto es una cuestión académica, matemática. Si yo divido una cantidad entre 0, el resultado no es 0.
es una indeterminación. Entonces, para salir de la indeterminación, cambié el 400 y 0 por el 399 y 1. Pensemos que las tres empresas tienen la misma utilidad, que la tasa de interés es el 20%, y que la tasa de impuestos es el 33%. La empresa A no tiene que pagar intereses y tiene una utilidad de 67. La empresa B paga el 20% de 200. Aquí déjenme hacer referencia a la empresa B. Lo que nosotros le recomendamos al empresario es tender a un escenario intermedio, algo parecido a la empresa B. Ni el extremo conservador de no pedir prestado, ni el extremo agresivo de pedirlo todo prestado, porque además debo decirles con toda franqueza, ningún banco le va a prestar a la empresa C, porque no tiene formado su capital. Lo que nosotros recomendamos es un escenario más o menos intermedio. Esa empresa B paga el 20%, 200 son 40, la empresa C paga obviamente más, y así vemos cómo quedarían las utilidades. Visto como utilidad, claro que el crédito castiga la rentabilidad, pero si luego nos vamos a la rentabilidad, que es la interacción de la utilidad con el capital, entonces vamos a ver que la empresa A gana 67, pero invirtió capital 200. La empresa B gana menos 40, pero nada más invirtió 200. Y entonces su rentabilidad es mayor al de la empresa A. La empresa C tiene una utilidad muy pequeñita, pero es una rentabilidad enorme porque no le puso capital. Nuevamente, no se trata de llegar a extremos agresivos porque ni es posible y porque la deuda es una forma de financiamiento muy valiosa, pero debe de ser prudente, debe ser moderada porque hay un riesgo inherente a. ¿Cuál es el riesgo? Y perdón, me voy yendo un poquito más a prisa en aras de no abusar de su tiempo y no cansarlos mucho, pero evidentemente yo quedo a la orden cualquier duda o pregunta que me quieran hacer. Bueno, depende de la utilidad de operación. Básicamente quise decir la rentabilidad. Vamos a ver. Si ese mismo ejemplo que vimos hace un momento, la utilidad de las tres se contrajera porque la empresa vendió menos, entonces ya los resultados cambian, porque en un escenario negativo, esto es, se contrae la utilidad, en ese momento la empresa A está más protegida que la B y obviamente que la C, que incluso pierde dinero. Visto como un escenario adverso, la empresa A se protege más porque arriesga menos. El endeudamiento es de riesgo. Pero nuevamente, con prudencia y con un comportamiento predeciblemente bueno, estable en la economía y en la conducción del negocio, siempre le va a favorecer. Depende también de la tasa de interés. Vamos a ver. El mismo caso que la empresa contrajo su utilidad, pero la tasa de interés bajó del 20 al 10. Nuevamente, aunque los resultados no son los mejores, nuevamente la empresa B mejora con respecto a la empresa A. Estoy hablando de la A y de la B, ya descarto un poco la C, porque no va a tener acceso al financiamiento. Y obviamente depende de la magnitud de la deuda, ¿no? Si en lugar de requerir 400 requiriese 800, bueno, pues ni qué decir, ¿verdad? La deuda cuando crece, porque la empresa tiene que invertir más, si la tasa sube o si la utilidad se contrae, son factores que juegan en contra y para atenuarlos hay que ser mesurado en el uso de. Pero quiero dejar bien en claro que aún ganando menos dinero porque se paguen intereses, la empresa deja libre parte de su capital. Para nosotros como funcionarios de bancos, a mí en lo personal me ha pasado a través de los años que hay empresarios que dicen, mira, yo no pido prestado porque no me gusta deber. Y eso es muy respetable y entendible.
Pero lo que probablemente no esté visualizando el empresario es que detrás de esa aseveración probablemente no esté visualizando que está invirtiendo más capital del que requiere y eso implícitamente le resta rentabilidad. Déjenme decirles a qué me refiero. Hablando de la empresa B, y me voy a regresar a la primera diapositiva del ejemplo, ¿no? Déjenme decirles, el empresario puede tener los 400 y decir, pero yo para qué pido 200 si tengo los otros 200, ¿para qué pago intereses? Porque en lugar de invertir 400, pides prestados 200 y nada más inviertes 200, rentabilizas más tu capital. Bueno, sí, pero si tengo el dinero, ¿para qué lo pido prestado? Porque ese dinero no te deshagas de él, lo puedes requerir para una segunda inversión que te reditúe una utilidad igual a esta y entonces ya no solo te ganas 40, te puedes ganar otros 40 que ya suman 80 con los mismos 400. Me voy explicando con este razonamiento, les va pareciendo lógico, les va pareciendo entendible. Es todo un tema, pero lo que quiero es dejarlo a la reflexión de ustedes. Anímense a pedir prestado cuando estén las bases contenidas para ello. Bueno, el segundo enfoque. Miren, el segundo enfoque lo refiero a un concepto que en finanzas se llama valor económico agregado. Y quiero hacer un comentario que es muy importante, lo que les quiero decir enseguida. Se tiene también la creencia de que el dinero tiene un precio, la tasa de interés, y que el crédito del proveedor, hablemos del proveedor, y al ratito vamos a ver en unos minutos más un ejemplo, el crédito del proveedor es gratuito porque no les cobra intereses. Y créanme que esta es una percepción muy generalizada en muy diferentes niveles. ¿Para qué pido prestado si a mí el proveedor no me cobra intereses? Ahorita vamos a ver esa parte. Y también se tiene la creencia de que el capital que aporta el dueño no tiene costo porque no le cobra intereses a su negocio. Pero quiero decirles, no hay dinero más caro que el capital propio. Y me voy a explicar por qué. Porque si yo pido prestado, yo le estoy asegurando al banco, en su condición de acreedor, el retorno de su dinero, independientemente que me vaya bien o que me vaya mal. Si yo aporto dinero de mi bolsa, para que yo esté dispuesto a hacerlo, debo demandar o pedir, esperar un rendimiento sobre ese dinero mayor al que le voy a pagar al banco. ¿Por qué? Porque el banco no va a absorber el riesgo del negocio, ni le va a dedicar tiempo para administrarlo. Entonces, si yo soy inversionista para meterme en un negocio, en lugar de invertirlo en CETES, yo tendría que esperar un rendimiento mucho mayor que me compense factores de riesgo, tiempo dedicado al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para decírselos en una forma sencilla, si una tasa de interés que cobra un banco es de X, la tasa que cobra el capital, el rendimiento esperado por lo menos es el doble. Más o menos. Esto es todo una teoría y va cambiando por actividades, pero más o menos dense una idea que si yo estoy dispuesto, yo tengo la alternativa de invertir hoy a 10%. Para que yo lo invierta en un negocio, por lo menos debo esperar el 20%. Y lo mismo pasa con la tasa del crédito. Bueno, una empresa crea valor, también es todo un tema, cuando el rendimiento que obtiene de lo que invirtió, el rendimiento de su operación, ahorita vamos a ver un ejemplo, es mayor al costo de sus fuentes de financiamiento. Y esto que se ve así medio sofisticado no está complicado. Primeramente, el rendimiento neto operativo de los activos es igual a la utilidad que la empresa obtiene, ya después de haber pagado todo lo que tenía que pagar, incluido impuestos, más los intereses. Le estoy regresando los intereses que ya pagó,
porque estoy separando la parte operativa de la financiera. Y este es otro elemento que deben de tomar mucho en cuenta, porque la deuda a través del pago de intereses es deducible. Esa tasa no solamente es menor, sino que es menor porque es deducible. Por eso le pongo la expresión 1 menos T. Ese T es, nuevamente en inglés es impuestos, taxes. Es pura literatura en español, pero que adoptamos esa práctica. Ahorita vamos a hacer un ejemplo que lo va a ver muy claro. El costo de la deuda, en este caso la tasa de la deuda, es por 1 menos T. Se multiplica por el monto de la deuda entre el total invertido en activos, más la tasa de rendimiento que demanda el capital por el monto del capital invertido con respecto al total en activos. Y eso me da un ponderado. Déjenme explicarles un poquito más el 1 menos T. Si una empresa paga una tasa de interés del 10% y la tasa del impuesto es del 30%, al ser deducible, si no debe dinero, su utilidad fiscal hubiera sido más alta. Es decir, si la tasa de impuesto es el 30% y yo deduzco los intereses, en realidad el costo financiero va a ser el 70% restante, porque el otro 30% lo hubiera tenido que pagar vía impuestos. No sé si me doy a entender. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Bueno, yo creo que con un ejemplo podemos ver esto más fácilmente. Miren, vamos a ver a una empresa, escenario 1, una empresa que no tiene ninguna deuda y que vende 5 millones de pesos, la utilidad proveniente de su operación es 1,071,000 pesos y paga el 30% sobre esa utilidad, 321,000 pesos. La empresa tiene una utilidad neta de 750,000. Si la inversión en activos es de 3 millones y todo lo financia vía capital, los otros 3 millones, pensemos que la tasa de interés del crédito hoy en día es un 15%. Bueno, la del capital estoy asumiendo que es el 30%, por las razones que les comento, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento que obtuvo esta inversión? El 25%. La empresa gana 750,000 pesos, pero invirtió 3 millones, quiero decir. Pero el empresario está esperando el 30% de rendimiento. Él metió 3 millones y esperaba el 30%. La diferencia entre lo que obtuvo como rendimiento con respecto al costo del capital quiere decir que la empresa está perdiendo valor. En lugar de crearle valor al dueño, se lo está restando, se lo está quitando. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero suponiendo que el empresario pida prestado la mitad, o sea, 1,5 millones. Mismos datos, y voy a suponer que la empresa pide a una tasa del 15%, 1,5 millones. Los intereses a un año son 225,000 pesos. La utilidad bajó y quedamos en 846,000. Pagamos impuesto del 30% sobre una utilidad que ya disminuyó, pero pagamos menos impuesto que el otro caso. Ok, y la utilidad neta queda en 592,000. En el ejemplo anterior, la utilidad neta eran 750,000. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si lo único que cambió es que le estoy agregando un gasto de 225,000, ¿por qué la utilidad no baja en 225,000? Porque estoy teniendo un beneficio fiscal, pago menos impuestos. La diferencia entre 592,000 y 750,000, que era la utilidad del caso anterior, son 157,000 pesos. Es el 70% de los intereses, porque el otro 30% se lo está ahorrando en impuestos si no hubiera debido. Entonces, la tasa neta es más baja. Y entonces ese 15%
Si habláramos el 70% estaríamos hablando, ese 15 se convertiría en un 10 o 10,5 y la tasa del capital es del 30. ¿Qué estaría pasando aquí? Que si yo saco el costo ponderado de las dos, 1,5 millones, que es la mitad, estoy pidiéndole el 30% de rendimiento. Y el otro 1,5 millones, estoy pagando el 15%, el 70% del 15%. Bueno, pues entonces quiere decir que el costo de las fuentes de financiamiento se redujo del 30 al 20.25, y entonces la empresa con el mismo rendimiento operativo de sus activos ya creó valor. Es decir, resumiendo un poquito los dos conceptos, pedir prestado a un banco es la mejor forma de financiamiento, nada más que sí se requiere ir ya recorriendo un camino de éxito como empresa, por la razón que les comento. Es muy difícil que un banco asuma el riesgo inicial de crédito de un negocio que está arrancando por los porcentajes de extinción de mortandad. Pero ya llegado a ese punto, no hay una forma de financiamiento tan flexible, tan adaptable a las necesidades de un negocio como las de un banco, porque nosotros nos dedicamos a eso y captamos dinero de primera mano. Si les presta dinero otro intermediario financiero, el dinero ya viene del banco y se va piramidando, es como un comercio que va subiendo el precio. Los prestamos a una tasa, luego ellos a otra tasa y se va haciendo más costoso. La razón entonces es que nosotros lo que estamos haciendo es ayudarles a que inviertan menos y rentabilizar más su capital porque usan menos, y dejarlo libre para que no se deshagan de él y poderlo invertir en otra cosa que les genere un segundo negocio. La otra razón, porque la deuda es mucho más barata que el capital y eso reduce el costo ponderado de las fuentes de financiamiento. Y aquí les voy a poner, ya estoy terminando, termino en 5 minutitos. Un comparativo del crédito del proveedor frente al crédito de un banco. Miren, esto sí es muy de su vida diaria. Y créanme que yo lo oigo en foros de cierto nivel de crédito. Lo que les comento es que no te va a tomar tu línea de crédito porque el proveedor no le cobra intereses. Sí, pero lo que ustedes deben de ver como empresarios es, a ver, ¿cuánto me cobra a mí el banco si le pido prestado por una línea de crédito para ver si me conviene pagarle al proveedor? Pues no te conviene porque el proveedor no te cobra intereses. No, pero si le pagas al contado, en lugar, estoy poniendo un ejemplo de lo más típico que ocurre en México, un descuento del 6% del valor de factura. Si en lugar de tomarse el plazo del crédito, pagas el día 1. Entonces tú dirás, bueno, pues no me cobra intereses, pero si yo le pago antes me hace un descuento. Si ese descuento lo convierto a tasa de interés, ¿qué es más caro, esa tasa o la del banco? Vamos a ver el ejemplo. El día 0 o el día 45 y el proveedor te dice, en un ejemplo de una factura de 500,000 pesos, me pagas 500,000 el día 45 o me pagas 500,000 menos el 6%, o sea 470,000 si me pagas hoy. Oye, ¿cuál es la tasa de interés del banco? En el ejemplo que estoy poniendo, es el 20%. No, pues no me conviene pagar el 20 si me voy a ahorrar el 6. No, ese es otro efecto. Ese 6% es al plazo de los 45 días y la tasa de interés es una expresión anual. ¿Qué quiere decir esto? Se divide entre 360 para hacerlo diario, se multiplica por 45 o al revés, el 6% del descuento lo divido entre 45 días, lo multiplico por 360 y se convierte en una tasa anual del 48. Me conviene tomar ese descuento porque me ahorro más de lo que le tengo que pagar al banco. Y esto
este ejercicio, llévenlo siempre consigo. Es un jueguito de números que no es nada más ir identificando con él. Y termino mi presentación con esta conclusión, ya la subrayé. Ya una vez que ustedes pidan prestado, les vamos a recomendar, en representación de cualquier banco, no solo al que yo tengo el gusto de representar en esta plática, porque aquí vengo invitado por la ABM, voy a hablar por todos. Es muy importante en lo que nos fijamos, la reputación personal y empresarial. ¿Quién está detrás de este negocio? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué credibilidad tiene? Crédito viene del verbo creer, y para creer en una persona hay que saber de él. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué persona es? Eso también se conoce como moralidad mercantil, ¿no? La experiencia en la actividad, pues lo que les digo, no es lo mismo acreditar un negocio que tiene 25 años a uno que tiene 6 meses. Obviamente no. A mayor antigüedad, mayor expertise en el manejo del negocio. Permítanme subrayarlo con mayúsculas, el historial en buró de crédito. Los bancos tenemos que trabajar con modelos de calificación de crédito y vamos calificando morosidades. Cuando un negocio tiene 0 días de atraso en su historial de pagos, eso reduce lo que se conoce como probabilidad de incumplimiento, y eso nos permite crear reservas de pérdidas esperadas muy pequeñas. Cuando ustedes sean muy disciplinados, por favor, en sus historiales de pago, ni un día de atraso, y ya sean un negocio ya encauzado, créanme que les van a llover ofertas de crédito de todos los bancos. Y también nos fijamos en ciertos indicadores de evaluación de desempeño medido numéricamente, que son básicamente lo que mostré y alguno que otro más. Bueno, de mi parte, como plática y esperando no haberlos cansado mucho, pues sería todo, y yo quedo muy de cualquier comentario. Muchas gracias, Gerardo. A ver, una pregunta. Sí. En el tema de proveedores, ¿qué tan bueno sería usar el tema de factoraje para...? Mira, el factoraje es una excelente forma de financiamiento. Yo les comentaba, es muy buena, y tienes 2 formas de factoraje. La del lado del proveedor y la del lado de tu cliente, de la cuenta por cobrar. Las 2 son muy buenas. El factoraje al proveedor es lo que les comentaba al inicio. El banco le asigna a una empresa grande una línea de crédito y tienen una base de proveedores muy dispersa, muy amplia, y dice, yo quiero favorecer a mis proveedores y que ellos me vendan a mí a plazo y que les des acceso a un financiamiento sin que les pidas nada, absolutamente. Y la tasa de interés se negocia con ese cliente, y es una tasa muy baja. Sí, es excelente forma de financiamiento. Y del lado de la cuenta por cobrar es excelente también, nada más que del lado de la cuenta por cobrar necesitas venderle precisamente a empresas muy bien calificadas, porque la fuente de pago de ese factoraje proviene del comprador. Si tienes buenos compradores y quieres favorecer a tus proveedores, las 2 formas de financiamiento son excelentes, sin duda. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Aprovechen. No los aburrí mucho con mi presentación. Muy bien. Pues agradecemos mucho a Gerardo por esta exposición. La verdad es que es un hombre con mucha experiencia, un funcionario de mucha trayectoria dentro del sector bancario y además de una gran persona, un gran amigo. Te agradecemos mucho la presencia aquí en Mérida y queremos otorgarte este pequeño obsequio. Es un agradecimiento por haber estado aquí, por haberte dado tu vuelta tan lejos. Qué amables. Muchísimas gracias, mi querido Arturo. Muchas gracias. Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias.